La triste realidad es que hoy vemos personas mayores trabajando en Walmart, Costco, Home Depot, restaurantes, gasolineras, Uber, y mucha gente piensa, tal vez trabajan porque quieren mantenerse ocupados. Pero en muchísimos casos, la verdad es otra. La realidad es que millones siguen trabajando porque no tienen suficiente dinero para vivir. Y lo más fuerte es que esto está pasando incluso con personas que trabajaron toda su vida. Durante décadas les hicieron creer que trabajando duro todo estaría bien al llegar al retiro. Pero para muchos eso nunca ocurrió, porque el problema no es solamente cuánto trabajaste. El problema es cuánto lograste ahorrar, cuánto ganas del Social Security y cuánto cuesta realmente vivir hoy en Estados Unidos, especialmente en estados como California, porque hace años muchas personas podían vivir relativamente bien con una pensión pequeña o con un Social Security modesto, pero hoy la situación cambió completamente. Las rentas explotaron, la comida cuesta muchísimo más, la gasolina, los seguros, los medicamentos, todo subió. Y mientras el costo de vida sigue aumentando, muchos cheques de retiro simplemente ya no alcanzan. Imagínate trabajar toda tu vida y llegar a los 67 años solo para descubrir que apenas puedes pagar lo básico. Eso está pasando ahora mismo a millones de personas. Y aquí viene algo importante. Muchas personas creen que el Social Security será suficiente para retirarse cómodamente, pero la realidad es que para muchísima gente no lo es, especialmente si durante años tuvieron salarios bajos, trabajos temporales o periodos sin trabajar, porque el Social Security no está diseñado para darte una vida de lujo. En muchos casos apenas ayuda a sobrevivir, y cuando además tienes deudas, renta, pagos de carro, tarjetas de crédito o gastos médicos, la situación puede volverse muy difícil. Y hay otro problema del que casi nadie habla. Muchísimas personas llegaron a los 50 años sin ahorros suficientes, no porque fueran flojos, sino porque la vida pasó. Criaron hijos, pagaron renta, tuvieron emergencias, ayudaron a familiares, se divorciaron, perdieron trabajos o simplemente nunca les enseñaron educación financiera. Y cuando finalmente reaccionan, descubren que ya están muy cerca del retiro. Por eso hoy vemos algo que antes era menos común, personas de 70 años o más todavía trabajando y muchas veces cansadas, no porque quieran, sino porque necesitan seguir trabajando. Y aquí hay algo todavía más duro, muchos adultos mayores tienen miedo de retirarse, porque sienten que si dejan de trabajar, su situación económica puede empeorar rápidamente. Algunos incluso siguen trabajando solamente para mantener el seguro médico del trabajo, porque los gastos médicos en Estados Unidos pueden destruir financieramente a una persona retirada. Y sí, hay personas que sí lograron retirarse cómodamente, pero la realidad es que millones no lo lograron. Y esto está creando una generación completa de personas mayores que viven con estrés financiero, incluso después de trabajar toda su vida. Por eso es tan importante hablar de estos temas, porque mucha gente todavía cree que más adelante veré eso, hasta que un día descubren que ya casi tienen 60 años y no están preparados. La triste realidad es que retirarse en Estados Unidos hoy es mucho más difícil de lo que era antes, especialmente para la clase media, y probablemente por eso cada vez ves más personas mayores trabajando, no porque fracasaron, sino porque el sistema cambió, el costo de vida cambió y el dinero ya no rinde igual que antes. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Crees que hoy en Estados Unidos todavía es posible retirarse tranquilamente para la mayoría de las personas? Déjame tu opinión en los comentarios. Suscríbete, porque en este canal vamos a hablar de las cosas que casi nadie se atreve a decir.